Cuando pensamos en Martín Lutero, casi siempre nos viene a la cabeza la imagen del gran reformador, ¿verdad? El hombre que rompió con todo, que se enfrentó a la Iglesia católica. Pero, ¿y si esa imagen no estuviera completa? Resulta que en sus propios escritos se esconde una devoción sorprendente, que choca bastante con esa idea que tenemos de él. Pues vamos a darle una vuelta a esto con una pregunta que parece una locura. ¿Es posible que Lutero, el mismísimo padre de la Reforma, en realidad sintiera una profunda admiración, una veneración por la Virgen María? Bueno, pues la respuesta, ya os adelanto, tiene mucha más miga de lo que parece. Para entender este lío, tenemos que rebobinar un poco. Vayamos al principio de todo, a sus primeros años como reformador, cuando su teología, digamos, todavía se estaba cocinando. Y aquí tenemos la primera pista clave. Ojo, estamos en 1521, años después de que clavara sus famosas tesis. En ese momento, Lutero escribe un comentario sobre el Magnificat, que es el cántico de la Virgen María. Y lo más interesante es que cuando se analiza ese texto, sus ideas sobre María no son para nada revolucionarias. De hecho, estaban totalmente en sintonía con lo que pensaba la Iglesia Católica en aquel entonces. Y no es que la admirara de pasada, todo lo contrario. Lutero elogiaba sin tapujos sus virtudes, la ponía como el ejemplo supremo de humildad y de fe. Para él, esa entrega total a la voluntad de Dios era digna de la mayor alabanza. En este punto, su visión era 100% ortodoxa, no había nada que chocara con la devoción tradicional. Pero aquí es donde la cosa empieza a cambiar. Una idea teológica, una sola, empieza a coger fuerza en su cabeza y lo redefine absolutamente todo. Y este es el punto de inflexión. No es que de repente cambiara de opinión sobre María sin más, no. Fue la consecuencia lógica de una doctrina mucho más grande. Esa doctrina es la famosa justificación por la fe. Es, el pilar sobre el que se construye toda la Reforma. La idea, explicada de forma sencilla, es que la salvación es un regalo de Dios, un regalo que recibes directamente a través de la fe en Jesucristo, y no algo que te puedas ganar haciendo buenas obras o con la ayuda de santos que intercedan por ti. Y aquí viene el efecto dominó. Es pura lógica. Si la fe es la autopista directa a Dios, ¿qué pasa entonces con los intermediarios? Pues según el razonamiento de Lutero, su función tiene que cambiar sí o sí. Y esto, claro, no solo afectó a cómo veía a María, sino a cómo veía a todos los santos en general. Y esto nos lleva de cabeza a la nueva idea que Lutero tiene de María. Ojo, no es que la elimine del mapa, pero sí que la reinterpreta por completo. Su papel, por así decirlo, cambia de función. A ejemplo. En esta imagen se ve el cambio clarísimo. Por un lado, la visión de siempre, María como una mediadora, una especie de abogada celestial que intercede por nosotros ante Dios. Por otro lado, la reinterpretación de Lutero, María como el modelo terrenal perfecto. Su trabajo ya no es interceder, sino ser un ejemplo de fe que los demás deben imitar. Entonces, ¿en qué se fija ahora Lutero? Pues en las cualidades que encajan perfectamente en su teología de la cruz, que es una visión muy centrada en la idea de encontrar la fe a través del sufrimiento. Alababa su humildad absoluta, cómo aceptó el dolor, su fe a prueba de bombas. Para él, María era el ejemplo perfecto de cómo un creyente debía responder a Dios. Vamos a ponerle fechas a todo esto para que quede más claro, porque este cambio no fue de un día para otro. Hay una evolución muy clara. Empieza la Reforma en 1517. En el 21, como hemos visto, su visión sobre María todavía es súper tradicional. Pero más adelante, cuando la idea de la justificación por la fe ya lo domina todo, su marco mental ha cambiado por completo. Así que al final, ¿con qué nos quedamos? Pues con un legado mucho más complejo y con más matices de lo que se suele contar. No es una historia de rechazo y ya está. Es una historia de reinterpretación dentro de un sistema teológico completamente nuevo. Esta es la idea principal, el titular de todo esto. Esta narrativa de que Lutero rechazó a María es simplemente una simplificación. La realidad es que él la mantuvo en un lugar de honor, pero le dio un papel nuevo, un significado distinto, siempre dentro de los límites que marcaba su doctrina fundamental. Y lo más fascinante es que esta visión no era un bloque de cemento, ni siquiera para el propio Lutero. Su pensamiento siguió cambiando y a veces presentaba lo que podrían parecer contradicciones. Es un buen recordatorio de que la teología y la historia en general son procesos vivos, no algo estático. Al final, el caso de Lutero y María es un ejemplo perfecto de una verdad mucho más grande. Las grandes figuras de la historia, los grandes movimientos, casi nunca caben en las etiquetas tan simples que nos gusta ponerles. La verdad, casi siempre, está en los matices, en la complejidad. Y esto nos deja con una última pregunta para darle vueltas. Si hemos simplificado de esta manera a una figura tan estudiadísima como Martín Lutero, ¿qué otras partes de la historia estaremos viendo con unas gafas demasiado simples? Quizás el pasado está lleno de devociones sorprendentes como esta, esperando a que las redescubramos.